Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estamos otra vez reunidos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Qué bueno que podemos estar juntos para estudiar la palabra que el Señor nos dejó. Y estamos meditando en la oración. Estamos pensando en la importancia de la oración, en el valor que tiene la oración. Y estamos estudiando algunas cosas que la Biblia nos enseña y que nos muestra lo valioso que es la oración. Y en esta tarde quiero invitarles a que leamos Efesios, el capítulo 6. Vamos a leer los versos 17 hasta el versículo 20. Efesios 6, versos 17 al 20. Voy a hacer la lectura y dice así: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, orando en todo tiempo. Para el apóstol San Pablo era muy importante, muy valiosa la oración. ¿Por qué ha de serlo también para nosotros? En un momento lo estaremos viendo. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias porque podemos estar reunidos. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a hacerlo, que podamos entender lo valioso que es la oración, lo importante que es la oración, y que busquemos el orar, que busquemos el tener esa comunión contigo, esa comunión que necesitamos. Ayúdanos, Dios. Estamos pidiéndote por los que están enfermos, por los enfermos que son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, los conocidos nuestros, y por aquellos por los que nos han pedido que oremos. Señor, tú pides que seamos específicos en nuestras oraciones, y estamos orando pues por estas personas, que toques sus cuerpos, que les sanes, que les des la salud que ellos necesitan. Y también oramos, Señor, por quienes les están apoyando, para que tú les des fuerzas, les hagas entendidos de cómo hacer ese trabajo. Y también, Dios, que suplas toda necesidad material o física, Señor, para que se pueda salir adelante de esto que se está pasando. Señor, oramos por los que tienen necesidades materiales, comida, Dios, aquello que necesitan para pagar sus gastos, sus deudas. Oramos, Dios, que tú hagas algo, que intervenga, Señor. Tú les conoces y oramos para que tú te manifiestes en ellos. Señor, estamos orando por las personas que trabajan en el sector salud, para que tú les ayudes, para que tú les cuides, para que tú muestres tu poder, Señor, en sus vidas también, protegiéndoles, y que protejas a sus familias también. Dios, están en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén. Bien, estamos pensando en la importancia de la oración, en lo valioso de la oración. Y dije, para el apóstol Pablo era muy importante el orar, pero también le decía a los hermanos que había que orar, y había que orar en todo tiempo. Y en otra ocasión dijo, orad sin cesar. ¿Por qué es valiosa la oración? Una de las cosas, hermanos, que tenemos que pensar acerca del valor de la oración es que para Jesús era muy importante la oración. Para el Señor Jesús, la oración era algo necesario. Y esto lo podemos ver en los evangelios de una manera continua, cómo Jesús oraba. La Biblia dice, por ejemplo, que Jesús se levantaba muy de mañana para orar. En Marcos, el capítulo 1, el verso 35 dice: y levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se levantaba muy temprano para orar. Le acortaba las horas de sueño para darse a la oración. La Biblia, cuando habla en esta ocasión, por ejemplo, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Jesús trabajaba mucho, Jesús tenía mucho trabajo. El día anterior a esa ocasión, cuando dice que se levantó muy de mañana, el día anterior había hecho mucho trabajo, pero aún así, yendo a dormir cansado, él se levantó muy de mañana. Jesús buscaba el estar a solas con su Padre. Dice el verso 35 que se fue a un lugar desierto. Y dice: y allí oraba. El Señor Jesús le daba mucha importancia a la oración y lo muestra, que se levantó, dice, muy de mañana. Aunque dije, el día anterior había sido muy agotador, el día anterior había sido de muchas actividades, pero él se levantó temprano, aún siendo oscuro. Y sí es cierto que siendo Dios, pues no podía cansarse, pero también tenía su naturaleza humana. Y como todo ser humano, él se cansaba. Sin embargo, aún en medio del cansancio, en medio del ajetreo que vivía cada día, él apartaba tiempo para orar. Y en este caso, la Biblia dice que él se levantó muy temprano, le quitó horas al sueño. ¿Y qué lección es para nosotros? Porque si él necesitaba orar, ¿con cuánta más razón necesitamos nosotros orar? Es una gran lección y que nos enseña que la oración es una necesidad en nuestra vida diaria. En la casa de Pedro, porque parece ser que estaba en la casa de Pedro durmiendo, fue en esa ocasión que sanó a la suegra de Pedro. Parece que en la casa de Pedro no había un cuarto ahí donde apartarse para orar a solas. Y como no había un lugar, él sale de la casa y se va al monte a orar. Nosotros podemos mirar con esto cómo Jesús mostraba su dependencia del Padre. Como humano, él dependía de Dios Padre. Y mostraba una dependencia. Y esto, hermanos, la oración es una muestra de que reconocemos que dependemos de Dios. Y esto es algo que tenemos que aceptar y que tenemos que entenderlo, hermanos. Que tenemos que asimilarlo, que debemos de tenerlo muy en cuenta. Dependemos de Dios. Por eso la oración, por eso la necesidad de orar. Y Jesús era humano, y como todo ser humano, todos dependemos de Dios. Había algo diferente a las oraciones nuestras, en la oración de Jesús, por supuesto, y era que nosotros necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. En cambio, Jesús no necesitaba pedir por eso, pero sí pedía a Dios, el Padre, que le ayudara, que le fortaleciera para las actividades de cada día. Así que Jesús no pedía perdón por sus pecados, porque no era pecador, él era sin pecado. Es la diferencia de sus oraciones y las nuestras. Nosotros, cada vez que oramos, necesitamos pedirle perdón a nuestro Dios porque pecamos, porque le ofendemos. Ahora,
Dice la Biblia en el verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron. Parece que da la idea de que Pedro y los demás discípulos sabían la costumbre de Jesús de apartarse para orar. Sabían la costumbre de Jesús de buscar un espacio donde estar a solas con el Padre. Y salieron a buscarle sabiendo que debía estar orando. En Marcos 6:46 leemos esto. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús les había dicho a sus discípulos que pasaran a la otra ribera del mar de Galilea. Y mientras ellos se van, dice Marcos, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Marcos nos habla del principio del ministerio de Jesús, presentándolo como alguien que ora. En medio del ministerio, Marcos lo vuelve a presentar como alguien que ora, y al final del ministerio lo vuelve a presentar como alguien que ora. Aquí en Marcos 6 está a mitad del ministerio, y en Marcos 14, el verso 32, dice de esta manera, ya casi para ser crucificado. Dice el verso 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Entre tanto que yo oro. Marcos presenta a Jesús como alguien que ora, como alguien que busca la comunión con el Padre. Hermano, para Jesús era muy importante la oración. Para Jesús el tener comunión con el Padre era una necesidad. Él oró sin duda en muchas otras ocasiones, pero Marcos lo presenta así, también de manera continua. Lucas también dice que Jesús oraba. Y otra vez, hermanos, si Jesús necesitaba orar, ¿necesitaremos nosotros orar? Por supuesto que sí. Si el Señor Jesús, el Dios que se humanó, el sin pecado, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? El Señor Jesús le daba mucha importancia a la oración. En Lucas, el capítulo 3, miren lo que sucede. Jesús va a ser bautizado, se bautiza, y en Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y luego dice, y orando, el cielo se abrió. Y orando. Jesús oró cuando fue bautizado. Jesús oró cuando escogió a los 12. Dice Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando iba a escoger a sus discípulos, lo hizo. Luego, volviendo a Marcos, el capítulo 6, el verso 41, allí en conexión de la alimentación a los 5,000, dice el verso 41 de Marcos 6, y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de él, y repartió los 2 peces entre todos. Y luego el verso 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Dije, en conexión a la alimentación de los 5,000, ahí se ve a Jesús orando. Y luego en Mateo, el capítulo 14, el verso 19 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió,
y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y luego el verso 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Miren cómo Jesús ora al Padre, cómo Jesús le da importancia al orar al Padre. Cuando Jesús les va a hacer una pregunta importante a sus discípulos, Jesús también ora. En Lucas, el capítulo 9, el verso 18, dice así, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta que hace Jesús de ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta que se ha repetido muchas veces, pero fíjense cómo tiene conexión esa pregunta con lo que estaba haciendo antes Jesús. Antes de preguntarle a sus discípulos quién decía la gente que era él, dice la Biblia, estaba orando. Dice, mientras Jesús oraba aparte, estando con él sus discípulos. Mientras Jesús oraba aparte. También en el monte de la transfiguración, nosotros leemos que Jesús estaba orando. Dice Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y subió al monte a orar. Hermanos, de una manera constante los evangelistas, los evangelios nos dicen que Jesús oraba. Así que para Jesús la oración fue algo muy, muy importante. Y si lo fue para Jesús, debe de serlo también para nosotros, ocupar tiempo orando. En Mateo, el capítulo 11, los versos 25 en adelante, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando está diciendo Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo, Él está haciendo una oración precisamente. Está orando al Padre. Y en Lucas, el capítulo 10, el verso 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Miren, es una oración. Jesús está dirigiéndose al Padre, y eso nos muestra otra vez la importancia de la oración. Y en Lucas, el capítulo 11, verso 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Jesús estaba orando. Cuando termina, sin duda que lo habían visto que estaba orando. Y cuando él termina de orar, dice la Escritura que uno se le acerca y le dice, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Jesús le daba mucha importancia a la oración. Y nosotros leemos también cómo el Señor Jesús, ante la tumba de Lázaro, Él oró. Juan 11, 41 y 42 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Miren cómo Jesús se dirige
a Dios. Eso es la oración. Se dirige al Padre. Esto es orando, orando. Está ante la tumba de Lázaro. Jesús ora. Antes de que Pedro lo negara, Jesús está orando. En Lucas, el capítulo 22, el verso 32, dice 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. He orado, he rogado por ti que tu fe no falte. Miren, hermanos, cómo Jesús le da importancia a la oración. Y podemos ver que Jesús, cuando está en la cruz, ora. Después de resucitado, Jesús ora. En Lucas 24, el verso 30, dice así: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esa palabra, lo bendijo, quiere decir que oró a Dios por el pan y luego lo repartió. Jesús le dio mucha importancia, hermanos, a la oración. Miren en cuántas ocasiones Jesús oraba, en qué momentos oraba. Hermanos, en verdad la oración es algo muy, muy importante, y deberíamos de orar en todo tiempo, en toda oportunidad que tengamos. Jesús lo hizo así. Jesús lo hizo así. Recuerdo estando en California, yo fui a poner gasolina al carro, era una noche, y quien estaba atendiendo, una mujer, estaba atendiendo ahí el lugar de la gasolinera, y pues yo entregué mi dinero que iba a poner de gasolina, salí, puse la gasolina, regresé porque me sobraba dinero, y estando ahí platicando con la señora, me dice: estoy muy preocupada, muy preocupada. Un hijo adoptivo mío está en Tijuana, dice, está muy grave, está muriendo, y yo no puedo pasar y estoy muy preocupada. No sé qué hacer. Mi esposo ya se fue, él sí puede entrar y salir, y yo no sé qué hacer. Me da mucha tristeza, y empezó a contarme una historia, y bueno, le dije: yo soy pastor, y empecé a platicar con ella, empecé a citarle algunos pasajes de la Escritura, y le digo: ¿me permite orar por su hijo? ¿Me permite orar? La señora me dice: sí. Allí en la tienda estuvimos orando, ayudándole en oración. Cuando terminamos, la señora me dice: muchas gracias, no sabe cuánta paz me ha dado al hacer oración. Hermano, la oración es una necesidad. La oración es algo que nos hace falta. Tener comunión con Dios es algo que nos hace falta en cualquier situación, en cualquier momento. Hermanos, el Señor Jesús en todo momento estaba orando. En cualquier situación que estuviera viviendo, Él estaba orando. Él le dio mucha importancia a la oración, mucha importancia. Y le dio mucha importancia a la oración. Y las veces que Él ora, hermanos, nos muestra lo genuino de su oración. Y también nos muestra que Él no estaba buscando lo suyo propio, sino buscando la gloria de Dios y la voluntad de Dios. Eso es lo que buscaba en sus oraciones. Y eso también es una enseñanza para nosotros. No solo podemos aprender que Jesús le dio importancia a la oración, sino que cómo oraba Jesús, con qué propósito eran sus oraciones. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, el verso 25 y 26. 11, 25 y 26 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Te alabo, Padre. Cuando Él oraba, hermanos, Él buscaba la gloria de Dios.
Él buscaba el hacer un reconocimiento a Dios. Y en Juan, el capítulo 11, verso 41 y 42, Jesús ora y miren otra vez lo que dice. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Gracias te doy. Le muestra agradecimiento a Dios el Padre, pero también le hace un reconocimiento. Siempre me oyes. Es una manera de darle la gloria a Dios por medio de la oración. Y en Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, dice, verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Miren la oración de Jesús. Miren la oración de Jesús. Jesús ya se iba a ir. Y dice: la hora ha llegado, y glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. Hermanos, la oración que nosotros hacemos debería de ser para la gloria de Dios. Debería de ser para la gloria de Dios. Siempre deberíamos de buscar eso. En Mateo, el capítulo 26, versos 39 en adelante, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo oraba Jesús? Buscando darle la gloria a Dios con su oración, pero también buscando la voluntad de Dios. Él oraba continuamente, pero siempre orando de acuerdo a la voluntad de Dios, orando que se hiciera la voluntad de Dios el Padre. En Lucas, el capítulo 23, verso 34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está intercediendo, está orando por otros. Miren que la oración de Jesús no fue una oración egoísta. El verso 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, Jesús le dio mucha importancia a la oración. Jesús buscó que con su oración Dios fuera glorificado, y buscó que se hiciera la voluntad de Dios. Son tres cosas, hermanos, que tenemos que aprender. Para Jesús la oración era muy importante. Debe serlo para nosotros. Debe serlo, hermanos. En cualquier momento debemos de orar. Y cuando oremos debemos de darle la gloria a nuestro Dios. Que nuestras oraciones siempre sean para glorificar a Dios. Siempre, hermanos. Y que busquemos en nuestras oraciones que se haga la voluntad de Dios. Esas son tres cosas que Jesús hacía en relación a la oración. Y es algo que tenemos que hacer nosotros. Y otra cosa, hermanos, el Señor Jesús incluyó en su oración a sus seguidores. En Marcos, el capítulo 9, verso 29, dice así. Marcos 9, 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo. Perdón, es Marcos 9, 29. Es Marcos 10. Marcos 9, 29. Dice de esta manera: y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Nada puede salir sino con oración y ayuno. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos cómo orar. Incluyó a sus discípulos en sus oraciones. Esto es, les dijo lo que tenían que hacer ante ciertas situaciones orando. Y en Marcos, el capítulo 13, el verso 18, dice así. Marcos 13, 18. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Está hablando de
de la venida del Señor Jesús, de la tribulación y cuando si era necesario huir, y dice, oren que vuestra huida no sea en invierno. Jesús incluyó o inculcó la oración a sus discípulos. Y en el verso 33 dice, mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad. Jesús incluyó la oración para sus discípulos. Y en Marcos, el capítulo 14, verso 38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, Jesús les enseñó a sus discípulos, los involucró en este asunto de la oración. Y yo estoy pensando en esto, hermanos. Para Jesús era muy importante la oración. Y dije, porque era importante, él oraba, pero él oraba buscando la gloria de Dios con sus oraciones, buscando la voluntad de Dios. Pero también, porque para él era muy importante la oración, él incluía e inculcaba la oración a sus discípulos. Hermanos, algo que tenemos que hacer es inculcarle a los nuestros la oración, inculcarle a los nuestros la oración, incluirlos en las reuniones de oración. Bueno, de repente hay quien piensa, es que yo no llevo a mis hijos a la reunión de oración porque se aburren. Hermanos, tenemos que enseñarle a los hijos que la reunión de oración es importante. Tenemos que enseñarle. Es algo que tenemos que inculcarle a los nuestros. La oración, el orar. Para Jesús era importante y por eso él lo hacía. Él enseñaba, inculcaba e incluía a sus discípulos cuando oraba. En Mateo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús, incluía e inculcaba a los suyos la oración. Entonces, es algo que tenemos que hacer. Citamos hace un momento cuando Jesús pasó toda la noche orando, iba a escoger a sus discípulos. Una decisión muy importante, muy importante. Iba a escoger a aquellos que iban a predicar el mensaje. Y Jesús, dice la Biblia, pasó toda la noche orando, pidiendo la dirección de Dios el Padre, pidiendo saber cuál era la voluntad del Padre en esto de escoger a los discípulos. Hermanos, antes de tomar una decisión, es necesario orar, en lo que sea, en lo más mínimo, en lo más pequeño, cuanto más en lo más grande, en lo más importante. Debemos de tomar decisiones orando. Jesús lo hizo. Jesús fue dirigido por el Padre para la elección de los discípulos, y nosotros sabemos, hermanos, que la mayoría de ellos eran personas que humanamente hablando no estaban preparados, humanamente hablando no podían, pero esos son los que Dios le dijo a Jesús que escogiera. Jesús siguió la voluntad del Padre y escoge a los que iban a ser sus discípulos. Y en Lucas, el capítulo 3, el verso 21, hay una frase que escribe Lucas, y con esto voy a terminar. Lucas 3, 21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando. Jesús incluyó e inculcó a sus discípulos el orar. Pero quiero que pensemos en esto. Él les dijo que era necesario orar, pero también Él oraba.
Esto es, con el ejemplo, Él les dio la lección esta, de que era muy importante la oración. O sea, Jesús fue un maestro que lo que enseñaba, lo practicaba. Lo veían en Él y por eso también los discípulos aprendieron a orar. Hermanos, para Jesús la oración fue muy importante. Ojalá que lo sea también para nosotros. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo oras? ¿Dedicas tiempo a la oración? No solo cuando hay problemas, cuando todo está bien. ¿Dedicas tiempo a la oración? Yo te invito a que consideres esto. ¿Cuánto tiempo dedicas para orar? Si para Jesús fue importante la oración, ¿lo es para ti también? Dios te bendiga. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo, gracias porque podemos aprender esta verdad, que la oración es importante, pues para Jesús lo era. Ayúdanos, Señor, para mostrar pues esa importancia que le damos a la oración, orando y enseñando a los nuestros a orar. Nos ponemos en tu mano para ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.